Hola, ¿qué tal? Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá andamos en un nuevo encuentro de biología para segundo. Eh, Seguramente la semana que viene no agreguemos más material, sino que tratemos de hacer un encuentro para que se vayan sacando las dudas y sobre lo que llevamos visto, porque vamos a ver si después hacemos algún trabajito de verdadero o falso o algo como para ir poniendo ya en juego los temas que estuvimos viendo o algún trabajito práctico para hacer. Así que bueno, nada, estaría bueno que se puedan sacar las dudas, que nos podamos volver a ver si no nos vimos. En algunos casos no nos vimos nunca, así que bueno, espero que estén buscando alguna forma de entretenerse en esta cuarentena, que además de ver las clases y del intercambio con el cole que tengan, estén encontrando un poquito de diversión en algunas otras cosas y que bueno, que lo estén pasando lo mejor posible. Hay días que son difíciles, vieron que se pone medio como un corremos por los techos, pero es lo que hay que hacer. Así que hay veces que no hay que preguntarse qué tenemos ganas de hacer, sino qué es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a retomar un poquito el camino que habíamos empezado a trazar en el video anterior. El video anterior habíamos estado trabajando sobre cómo había surgido o cuáles eran las primeras ideas acerca del cambio en las especies, ¿no? Y habíamos visto que en realidad las primeras ideas no tenían nada que ver con el cambio en las especies, de hecho negaban el cambio en las especies. Las primeras ideas estaban de la mano del creacionismo, de esto que estaba, esta ideología muy cerca de las religiones y que proponía una idea fijista del cambio en las especies, ¿no? Afirmaba de que las especies no cambiaban con el paso del tiempo y que permanecían fijas, estáticas, ¿sí? Sin cambios. Desde que Dios las creó, las especies están así. A esa corriente de pensamiento la llamábamos fijismo, que estaba muy asociado, ¿no?, con con la idea creacionista de que las especies fueron creadas por Dios, o que hay una fuerza sobrenatural atrás de la creación, ¿no? Eh, entonces, habíamos llegado a ver algunas evidencias de que eso no era tan así, ¿no? Me voy a correr un poquito ahí, así no tapo. ¿Cómo sabemos entonces que las especies evolucionan? Hoy nadie duda de la evolución, ni siquiera las religiones están en contra, ni siquiera el cristianismo está en contra de que las especies evolucionen. El tema es cómo explicamos, ¿no? Pero bueno, hoy la evolución es un hecho. ¿Cómo se nos ocurrió o a quién se le prendió la lamparita de que las especies podían realmente evolucionar, ¿no? Las primeras... molesta mi cara ahí. Acá abajo. Las primeras ideas de cambio surgen porque, decíamos, ya hay un contexto de que las ideas de que todo fue creado por Dios empezaron a ser discutidas. ¿Qué evidencias surgieron para empezar a discutir las ideas creacionistas? Bueno, decíamos, una fundamental fue la presencia de fósiles. Los fósiles, que son restos de organismos que vivieron hace millones de años, a veces puede ser hasta una huella de un organismo, puede ser una hoja de una planta o puede ser un hueso de un dinosaurio. Pero la presencia de los fósiles empezó a mostrar de que había un montón de especies que se habían extinguido y que de hecho algunas especies que habían existido hace algunos años, millones de años, eran muy parecidas a especies actuales. Parecía como que las especies actuales eran el resultado, ¿no?, como de una transformación de esas formas originales que estaban presentes hace algunos millones de años. Entonces, los fósiles empezaron a sembrar esta duda de decir, che, pero ¿será entonces que el caballo actual es el resultado de como una transformación o de cambios en las especies de distintas formas de caballo? Lo mismo con el resto de las formas animales.
Y esto está bueno detenerse a pensar de que en general en ese momento, estamos hablando de fines de 1700, comienzo de 1800, nadie ni por casualidad ponía a la especie humana como parte de la biología, como parte de los organismos que evolucionaban. Lo que estos naturalistas en general estaban tratando de explicar era que las especies cambiaban, ¿no? Los que proponían que las especies cambiaban, pero en general no se metían con los humanos, no se metían con la especie humana. La especie humana siempre era la creación divina de Dios, ¿no? El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que los fósiles empezaron a mostrar, ¿no?, la idea de que algunas especies podían ir cambiando con el paso del tiempo. Y después habíamos visto que hubo algunos desarrollos en la geología, en el estudio de las rocas. Después vamos a retomar más adelante a Lyell, que propone a partir de su estudio de las rocas, propone lo que él llamó uniformismo, que era cómo se iba transformando la Tierra. Pero más allá de eso, lo que los estudios geológicos empiezan a arrojar es que la Tierra tenía miles de millones de años. Encontramos rocas antiquísimas de más de 2500 millones de años, y los creacionistas decían que la Tierra había sido creada hace 6000 años. Ahí tenemos los dos numeritos en pantalla, comparen 6000 con 3800 millones de años. El número 3800 millones de años no nos entra en la cabeza porque es demasiado tiempo, pero si lo vemos escrito ahí, vamos a ver que hay una bocha de ceros más. Es un montón más, ¿sí? Piensen en plata, 6.000 pesos o 3.800 millones de pesos, ¿sí? Bueno, ahora pásenlo a tiempo. Todo eso, esas evidencias empezaron a generar dudas en la comunidad de naturalistas, y muchos empezaron a proponer algunas ideas alternativas, digamos, ¿no? Otra vez. El primero que propone una idea alternativa, oh Dios, bueno, a ver dónde molesto menos. Acá. Ahí. El primero que propone una idea alternativa es el conde de Buffon, que se llamó Georges-Louis Leclerc. Buffon no es el arquero de Italia, aunque se hacía llamar de la misma manera. ¿Ven? El verdadero Buffon es este. El otro es un arquero de fútbol, yo soy el verdadero Buffon, dice. Bueno, Buffon lo que propone es las primeras ideas que él llamó transformistas. ¿De qué se trataba el transformismo? Bueno, primero, obviamente, dejemos en claro que esto no hablaba de la especie humana, era para el resto de las plantas, animales, de los bichos, digamos. Y lo que él propone es que, aparte de que las especies actuales eran muchas, eran el resultado de especies más simples de hace mucho tiempo que se habían ido transformando con el paso del tiempo, ¿no? Pero él igual sostenía de que la creación inicial fue de Dios, o sea, como que Dios creó un conjunto de organismos simples que se fueron transformando en los organismos que conocemos ahora. Es decir, que Buffon estaba ahí como jugaba para los dos lados, ¿no? O sea, por un lado te decía las especies fueron creadas por Dios, por otro lado decía, bueno, pero cambia, ¿no? Dios creó como un conjunto de especies sencillitas, y esas especies fueron transformándose con el paso del tiempo, y obviamente volvemos a destacar, descartando a los humanos de toda esa historia, ¿no? Buffon tampoco explica cómo cambian las especies, es decir que ¿por qué lo traemos acá a las clases? Bueno, porque en realidad sí es valorable, digamos, que es uno de los primeros que propone una idea de cambio en las especies, pero al mismo tiempo no explica cómo, sigue sosteniendo la creación de Dios, es decir, se queda ahí medio a mitad del camino, pero vale la pena destacarlo porque es el primero en proponer estamos hablando de mediados de 1700, estas ideas de Buffon, ¿sí? Entonces Buffon queda ahí medio a mitad del camino, decíamos, no avanza, la filmina, como dice el precio. Entonces, ¿qué propone para pasar en limpio? ¿Qué proponía el transformismo de Buffon? Yo me voy moviendo por partes.
Las formas actuales de los seres vivos son el resultado de las transformaciones a lo largo del tiempo. Los seres vivos fueron creados por Dios. Los organismos que se parecen es porque uno se transformó a partir del otro. Y no incluye a los humanos en esta historia, que según él son una creación a imagen de Dios, ¿no? Pero acá, wow, Dios, está muy grande mi cara. Capaz por eso no entro en ningún lugar de la pantalla. Me transformé en... ahora llegamos a Lamarck. Mírenlo a Lamarck. Ahí lo vieron. Qué lindo Lamarck. Bueno, ahora voy yo arriba de Lamarck. Lamarck vivió a mediados de 1700 hasta comienzos o un cuarto, digamos, hasta 1829, ¿sí? Porque cruzó ahí un siglo. Y lo que Lamarck logra es explicar o proponer por primera vez una teoría del cambio en las especies, pero también explica el cómo, ¿no? O sea, no se queda en ese bache que se había quedado Buffon, que es como que tiró la idea, tiró la bomba de humo y se fue. No, Lamarck va más allá, ¿no? Él propone cómo las especies podrían cambiar con el paso del tiempo. Esto lo propone en 1802, fíjense, ya estamos transitando el 1800, y podemos decir que la teoría de Lamarck se sustenta, digamos, en algunos pilares, en algunas ideas fundamentales. Una de esas ideas fundamentales es el uso y desuso de órganos. Otra de las ideas fundamentales es lo que él llamó herencia de caracteres adquiridos. Otra idea, el impulso vital, y otra, la tendencia a la perfección. ¿Sí? Algunos las podemos un poquito deducir, pero vamos a tratar de profundizar en cada una de estas ideas para entender qué es lo que trató de, o cómo trató de explicar Lamarck a comienzos de 1800 el cambio en las especies, ¿no? Dale, avance. No, ahí está. Bueno, el típico ejemplo ilustrativo de la teoría de Lamarck es un ejemplo hecho con jirafas, que algunas historias dicen que él lo propuso, otras que él no lo propuso, pero lo importante es que es un modelo que nos permite entender las ideas. Lamarck propuso que una especie que usa mucho un órgano lo va a mejorar a lo largo de la vida. ¿Sí? Ahora esperen que termine de ladrar mi perro y sigo no. Lamarck propuso que una especie que usa mucho un órgano lo va a mejorar. Por ejemplo, había registros fósiles de que las jirafas, y de hecho en ese momento, hace algunos cientos de miles de años, las jirafas de cuello corto todavía se observaban con frecuencia. Lo que él propone es que las jirafas habían ido estirando el cuello por el uso intensivo del cuello. Es decir, usaron tanto el cuello que eso les permitió mejorarlo. Él plantea una idea interesante que dice, che, tiene que haber un cambio en el ambiente, ¿no? Algo cambió en el ambiente para las jirafas. Por ejemplo, las jirafas tenían cuello cortito, como en la imagen, y de repente se empezó a agotar el alimento a baja altura, digamos, ¿no? Entonces eso obligó a las jirafas a empezar a estirar el cuello para tratar de alcanzar las ramas más altas. Ese estirar el cuello, ¿no? Esforzarse para tratar de alcanzar las ramas más altas, la llevó a ir estirando de a poquito su cuello. Él no decía que le estiraban 5 metros, sino que algunos centímetros, ¿no?, fueron estirando el cuello. A eso él lo llamó uso y desuso de órganos, ¿sí? Porque la jirafa usaba mucho un órgano y lo mejoraba. Por ejemplo, en este caso, el cuello, ¿sí? También decía que los topos, por ejemplo, que viven gran parte de su vida bajo tierra, no ven un zorongo de los topos, y él decía que no veían absolutamente nada porque no usaban sus ojos. Entonces, de no usarlo, generación tras generación los fueron perdiendo, ¿no? Entonces, ese era como el mecanismo evolutivo que proponía Lamarck. Y acá él supone, ¿no?, que el cambio que ocurre en un organismo
iban a ser adquiridos por la descendencia. Esto quiere decir, una jirafa que estiró a lo largo porque había poco alimento bajo, estiró su cuello, trató de alcanzar las ramas más altas, se le fue estirando el cuello y a la hora de tener hijos, es decir, a la hora de dejar descendencia, sus hijos ya nacían con el cuello un poquito más largo que una jirafa que no había estirado su cuello. ¿Sí? Es decir, herencia de caracteres adquiridos. Características que yo adquirí durante mi vida, se la puedo dejar a la descendencia. ¿Sí? Esto sería... Lamarck otra vez cae también en lo mismo de no incorporar que la especie humana es creada por Dios y eso no se discute, ¿no? Pero yo nos voy a poner de ejemplo para que entendamos capaz un poquito el razonamiento, ¿no?, de Lamarck. Sería como pensar que, a ver, si yo desde que nacemos nos tiñen el pelo, apenas nací, por ejemplo, a mí me tiñen el pelo de colorado, que Dios quiera que no, que encima soy hincha de Racing. A lo largo de toda mi vida no me dejan crecer pero ni un centímetro así mi color de pelo, todo el tiempo colorado, 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 colorado. Llegan los 35 años, el profe quiere ampliar su familia, tengo hijos, ¿qué información le voy a pasar yo a mis hijos sobre el color de pelo? Es decir, ¿qué van a heredar mis hijos como información sobre el color de pelo de mí, ¿no?, de la pareja mía, ¿no? Entonces, ese es el punto en el que Lamarck, digamos que pifia feo, ¿sí? Porque hoy tenemos evidencia científica de que esto no ocurre. Las características que le dejamos a la descendencia es la que está en nuestros genes y es con la cual nacemos, ¿sí? Es la información que está en nuestros genes y es la información con la que nacemos y desde la cual se forma nuestro organismo. Esa información es la que le vamos a pasar a la descendencia, ¿sí? No importa que yo haya hecho o no haya hecho a lo largo de mi vida, lo importante es qué información hay en mis genes, ¿sí? Y estirar mucho el cuello. ¿Vieron? Hay una tribu, qué lástima, me olvidé poner la fotito. Hay una tribu que se ponen unos anillos en el cuello, no sé si lo ven, y se les van estirando con el paso cada vez que, no sé, pasa tanto tiempo, le ponen un anillo más y se les va estirando el cuello a las personas, ¿no? Y incluso dicen que si les sacan los anillos, el cuello, como no tienen desarrollada la musculatura porque lo sostienen los anillos, dicen que, bueno, no sé, nunca probamos, pero esperemos que no prueben. Pero sería como pensar que esa tribu, la descendencia, va a nacer con el cuello más largo, ¿sí?, que en el resto del mundo, solo porque tienen el cuello estirado, ¿no? Entonces, acá está, digamos, el quid del eje de la cuestión, en lo que en ese momento no se le discute a Lamarck, porque no teníamos ni la más perra idea de lo que era la genética, ¿sí? Pero a Lamarck se lo discute mucho en ese momento, porque simplemente propuso que las especies podían cambiar. ¿Se equivocó Lamarck? Sí, se equivocó. ¿Es una teoría válida? No, no fue una teoría válida. Pero Lamarck la defendió a capa y espada al comienzo de 1800 y se peleó con los fijistas, con los científicos que defendían el fijismo a más no poder. ¿Y eso qué generó? Eso fue clave, digamos, para que otros naturalistas que van a venir después, como Darwin, puedan pensar en que las especies cambiaban, ¿sí? Entonces, cerramos Lamarck. Según Lamarck, las especies mejoran a lo largo del tiempo. Esta idea de Lamarck de que las especies se mejoran para adaptarse al ambiente. Che, se acabó el alimento a baja altura, bueno, tiramos el cuello y nos alimentamos de los más altos, digamos. El ambiente va cambiando y la especie va mejorando y se va adaptando. Entonces lo que dice Lamarck es que hay una tendencia natural a la perfección, ¿sí? Que todas las especies tienen como una fuerza interior que los va a llevar a perfeccionarse
todo el tiempo. Veo que mi video está saliendo lento, así que capaz ustedes escuchen el audio por un lado y que mi boca se va a mover por otro. Y bueno, siempre Lamarck también descartó que la especie humana pudiese llegar a formar parte del camino evolutivo, ¿no? Siempre nosotros creados por Dios. Otro ejemplo que podemos ver acá que podría haber propuesto Lamarck es, esto está sacado ahí, tiene la fuente ahí abajo de donde saqué la imagen, ¿por qué se le habría estirado la trompa al elefante? ¿No? Esa explicación va a ser una tareita que van a tener que hacer ustedes, así que miren esa imagen ahí, imagen mental, igual yo después se los voy a volver a pasar, que es de donde van a tener que imaginar que son Lamarck y van a tener que escribir para ustedes por qué se habría estirado la trompa de los elefantes, ¿no? Jugando un poquito a ser Lamarck. Decíamos que hubo grandes debates, ¿sí? En ese momento, y eso capaz es otra de las cosas que recontra podemos destacar de Lamarck. Lamarck era transformista y debatía mucho con Cuvier, que era un gran paleontólogo y un naturalista recontra reconocido, pero tenían ideas muy distintas con Lamarck, ¿no? Ahí vemos que Lamarck dice que él afirma que las especies se transforman, y acá lo tenemos a Cuvier, que a Cuvier lo estudiamos en la clase pasada, que está pensando, ese globito que está pensando que Lamarck con ese pelo no puede discutir con nadie. Más allá de eso, digo, Cuvier tenía una concepción fijista, es decir, negaba el cambio en las especies. Las especies no cambian con el paso del tiempo. Para Cuvier, Lamarck se enfrentó a él y tuvieron un montón de debates donde a Lamarck lo destrozaron. ¿Por qué lo destrozaron? Porque opinaba algo que iba en contra de lo que en ese momento la mayoría sostenía, que era que las especies habían sido creadas por Dios y que así se mantenían con el paso del tiempo. Entonces, también recordar a Lamarck por esa osadía, ¿no? Por sostener sus ideas y por proponer algo distinto a lo que habían propuesto todos. Entonces, para ir resumiendo, Lamarck tenía razón. Un pequeño detalle es que Lamarck no logró juntar evidencia de que lo que él proponía realmente ocurría. Es decir, en ese momento no pudo probar nada de sus ideas. Más allá de las cosas que se podían observar, él nunca pudo comprobar de que las características que adquiere un organismo durante su vida van a pasar a la descendencia. Así que eso fue un detalle que en la ciencia es fundamental. Si no tenés evidencia de lo que decís, al horno, ¿sí? Entonces, decíamos, para finalizar, Lamarck fue el primero en la historia en proponer una teoría evolutiva con fundamento, es decir, con un cómo, ¿no? Explicando un cómo. No solo dijo que las especies cambian, sino intentó explicar cómo. Los científicos lo aplaudieron, decíamos, ¡ay, ni a palo! Lo destrozaron. O sea, en ese momento fue para él ir en contra de la corriente. Decíamos, pero Lamarck hizo pensar a muchos, ¿sí? Lamarck, como vamos a ver en el video que sigue más adelante, le allanó el camino a Darwin, es decir, le dejó preparado el camino, el caldo, generó el caldo de cultivo para que más adelante Darwin pueda proponer su teoría de la evolución. Lamarck hizo pensar a muchos de que era posible de que las especies podían cambiar con el paso del tiempo. Así que, bueno, este videito dedicado a Lamarck y a su gran aporte al pensamiento científico. El próximo que vamos a hacer tendrá que ver ya con la teoría de Darwin, que es la teoría evolutiva hoy que sí aceptamos. Hasta ahora estamos haciendo un pequeño recorrido histórico que también nos ayuda a ver y a entender de que
todos los avances científicos, las grandes ideas científicas en general no son el resultado de un tipo brillante que un día se levantó de la cama, se le prendió la lamparita y dijo, voilà, tengo la explicación para todo el universo, sino que en realidad es el resultado de un montón de trabajo de otros científicos, de otros naturalistas, de la comunidad científica a lo largo de mucho tiempo. Lo nuestro es como un resultado acumulativo, ¿sí? Entonces, todos han hecho de alguna u otra forma su aporte y después vamos a ver que hasta las casualidades hacen un gran aporte a las ideas científicas. Así que bueno, está bueno para entender que los científicos no son extraterrestres que bajaron mega inteligentes acá a tener una vida encerrada en un laboratorio, sino que son gente común que se apasionó muchas veces por algo, pero también gente muy creativa que propuso ideas que iban, en algunos casos, eh, contra lo intuitivo, es decir, no coincidía con lo que parecía que estaba ocurriendo y bueno, eso es súper valorable. Así que bueno, el video que viene será sobre Darwin. Ahora terminamos de... Les voy a dejar después algunas actividades para la marca. Cuídense, pasen lo mejor posible en esta cuarentena, ayuden en casa y bueno, nos mantenemos en contacto como siempre. Un abrazo. Nunca sé cómo salir de acá.